Muy buenas tardes, que tengan todos ustedes. Le damos la más cordial bienvenida a este curso, a esta conferencia magistrales de la Cámara Peruana de Comercio Exterior, en el curso de Contabilidad para Emprendedores. Estamos en la séptima sesión. Y vamos a hacer hoy día un tema importante en la contabilidad, importante para las empresas y sobre todo para los especialistas contables, ¿no? Que es el ciclo contable, también conocido como proceso contable. Entonces, nos preguntamos muchos, ¿pero qué es un proceso, no? Un proceso contable. Usted sabe que la contabilidad tiene por objetivo captar información, todos los hechos económicos que se den en una empresa se tienen que convertir en lenguaje contable. Se tienen que procesar estos hechos económicos y después transmitir la información adecuada para la toma de decisiones. ¿Y para quiénes? Para los múltiples usuarios que la desean conocer, que la desean tener de alguna manera, para saber cómo va o cómo está la situación económica y financiera de la empresa. Por eso es que se lleva el proceso contable. Entonces, la contabilidad lleva a cabo este proceso de tratamiento y elaboración de información. Entonces, el proceso contable hay que conocer, ¿no?, la técnica adecuada para poder ir registrando todas las operaciones, todos los hechos contables económicos que se den en una empresa, teniendo en cuenta las normas contables. Nosotros en sesión anterior hemos visto las normas internacionales de contabilidad, los principios de contabilidad generalmente aceptados, que se tienen que tener en cuenta cuando se prepara la información contable. Entonces, si no tenemos estas normas en cuenta, estas normas contables, si no tenemos en cuenta estas normas contables, difícilmente se va a poder preparar adecuadamente la información. Entonces tenemos que registrar en forma secuencial todas las operaciones. Por ejemplo, ¿no?, una empresa que se constituye, una sociedad, entonces 2 o 3 socios, cada uno aporta una cierta cantidad de dinero. Entonces el aporte que da cada uno de los socios. Entonces el capital que están colocando, que están dando a la empresa. Entonces, como es una sociedad de responsabilidad limitada o es una sociedad anónima cerrada generalmente, entonces con eso van a comenzar. Entonces se va a registrar en una operación inicial estos aportes de los socios. Se va a convertir en capital, se va a convertir en acciones si es una sociedad anónima, se va a convertir en participaciones si es una sociedad de responsabilidad limitada. Entonces, todas las operaciones que se den, ¿no? Iniciando con ello, luego vienen ya las operaciones propias del giro del negocio, propias de la actividad. Por ejemplo, las compras de productos, las compras de mercadería. Si es una empresa comercial, serán pues las compras de las mercaderías para la venta, ¿no? Registrar esas compras de acuerdo
al producto que han adquirido, de acuerdo al costo del producto, teniendo en cuenta siempre, ojo, las normas, teniendo en cuenta los principios de contabilidad. Y hay unos métodos que se siguen, ¿no? Métodos de registro, en los libros que correspondan, ¿no? Si es una compra, como le digo, vamos a tener que registrarlo en un registro de compras. Todas las adquisiciones de bienes y servicios. Si vendemos mercaderías, vamos a tener que registrar en el registro de ventas todos mis ingresos a clientes que tienen RUC y a clientes que no tienen RUC, a consumidores finales. Se le entregará facturas, se entregará boletas, de repente nota de crédito, nota de débito, dependiendo la situación o el hecho económico o contable que se dé. Y siempre aclarando, ¿no? Teniendo en cuenta las leyes, teniendo en cuenta los principios, ¿no? La ley del impuesto general a las ventas, la ley del impuesto a la renta, la ley del impuesto al empleo al consumo. Si hay trabajadores, hay que tener en cuenta las leyes laborales en cuanto a las remuneraciones, que, por ejemplo, un trabajador que esté en planilla, ingresa laboral, no puede ganar menos de una remuneración mínima vital. Actualmente es 930. Entonces, trabajando 8 horas diarias o 48 horas semanales en la actividad privada. Entonces, tengo que tener en cuenta esa norma. Entonces, ningún trabajador que ingrese a laborar puede ganar menos de una remuneración mínima vital. Y si aumenta por norma la remuneración mínima vital, hay que aumentarle también al trabajador. ¿Ya? Si sube a 1000, por ejemplo, 1000 soles será la remuneración mínima, aparte de otros beneficios que puedan tener, ¿no? Como por ejemplo su asignación familiar. Si tiene carga familiar, este trabajador tendrá que pagársele adicionalmente el 10% de la remuneración mínima vital, que viene a ser 93 soles. Así tenga uno, así tenga tres, así tenga más de media docena de hijos, igual le pagan 93 soles, nada más. Si trabajan fuera del horario normal, le pagarán las horas extras o las horas de sobretiempo. Entonces, hay que tener en cuenta estas normas de las leyes laborales. Ahora, en cuanto a los aportes del empleador, o sea, el aporte a salud, el empleador tiene que abonar a salud el 9% de la remuneración total del trabajador para que se pueda atender el trabajador y sus derechohabientes. ¿Quiénes son sus derechohabientes? La cónyuge o concubina y los hijos, con el aporte que paga el empleador por ese trabajador que gana una cierta cantidad. Entonces, fíjense, tenemos que respetar las leyes, tenemos que respetar los principios, y todo esto está dentro del proceso contable, porque en la empresa se dan una serie de hechos, ¿no?, contables, de hechos económicos que se tienen que llevar a lenguaje contable, que ahí está la contabilidad. Entonces, una vez que hemos registrado todo, ¿no?, ya hemos dicho las compras, hemos dicho las ventas, trabajadores ya en la planilla de remuneraciones, luego de repente vienen operaciones de cobranza, porque vendí a un cliente y el cliente me pagó, entonces le cobré la factura pendiente, y es otro hecho contable. Pagué, ¿no?, pagué a los trabajadores, pagué a los proveedores, pagué a los acreedores, entonces también son hechos contables que se tienen que registrar, y todo eso va en el proceso contable, ¿no?
Entonces, vamos a ver, ¿no? Lo que es el ciclo contable, que es el periodo en el que una sociedad registra en forma cronológica y fiable cada transacción en los respectivos libros contables. Fíjense, ¿eh? En forma cronológica. Yo no puedo registrar primero el día 5 del mes que hubo una compra y después registro el primero de ese mes que registré otra compra o que hice una compra. No tiene que ser en forma cronológica, en orden, desde el primer día del mes hasta el último día del mes. ¿Ok? Igual cuando emitan los comprobantes de pago también en forma cronológica. Yo vendo mercaderías, emito la boleta 1, de ahí sigue la boleta 2, la 3, la 4, la 5 y así sucesivamente. Yo no puedo emitir la boleta 101, la 102, la 103 y después termino ese talonario y me paso a la boleta 1. No, tiene que ser en orden. Tiene que haber un orden ahí. Entonces, todos los acontecimientos que se den en la empresa, todo se tiene que registrar. A este ciclo contable también se le conoce como proceso contable o flujo registral. ¿Ya? Entonces, como proceso contable o flujo registral. Y tienen que ser operaciones confiables, operaciones que se hayan dado verdaderamente en la empresa. Muchos, y eso lo hablamos cuando hicimos el tema de principios de contabilidad, de la equidad, ¿no? Ahí hay conflictos entre el contador, ¿no? O me voy para el SUNAT o me voy para el empresario, que dice que se paguen menos impuestos. Entonces, considera facturas, ¿no? ¿no? Tiene que ser información confiable, que sea objetiva, que estén los documentos en la mano, en la empresa para que se puedan registrar. Entonces, la información que salga va a ser confiable, va a ser fiable, cierta, y que va a ayudar pues a los usuarios o especialmente a los inversionistas a que tomen una buena decisión de acuerdo a los resultados obtenidos. Entonces, el proceso contable está compuesto por todos los pasos que hay que seguir desde que ocurre un hecho contable hasta que es introducido en el sistema. Y esto se va a reflejar cuando se elaboren los estados financieros, que es lo último que se hace después del proceso contable. Ya les dije, una liquidación de beneficios sociales de los trabajadores. Es un hecho contable, es un hecho económico que se... Entonces, este proceso contable se tiene que dar en todo momento, en cualquier operación. Les decía, los beneficios sociales de los trabajadores. Se le paga su compensación por tiempo de servicio, se tiene que registrar en la contabilidad. ¿Ya? Sale de vacaciones un trabajador después de haber cumplido el año de servicio ininterrumpido, se tiene que registrar en la contabilidad. Si hay un accidente de trabajo de un trabajador y está de licencia, se tiene que registrar. Hay un robo, de igual forma, pero hay unos pasos hay que seguir, ¿no? Primero tiene que ser la denuncia a la policía de este robo que ha habido y ver qué cantidad de, por ejemplo, de mercadería que se han robado, ¿no? Para después hacer los ajustes necesarios en la contabilidad, porque va a ser mercadería que ya no está en la empresa, mercadería que se la han robado, que es pérdida para la empresa, ¿no? Entonces, se dan cuenta que todos los acontecimientos que se den en la empresa, por más pequeño que sea, se tiene que registrar, ¿no? Por ejemplo, vendo a un consumidor final un producto por 3 soles, ¿no?
un monto pequeño, pero es un ingreso para la empresa. Tengo que registrarlo, así sea un monto pequeño, o así sea un monto grande de 10.000 soles, igual lo tengo que registrar. No hay importe máximo ni importe mínimo, ¿ya? Cualquiera sea el monto que ingresa a la empresa se tiene que registrar. Al igual que alguna compra, ¿no? A veces compramos montos fuertes, invertimos en montos fuertes, ¿no? Lo registramos. Pero también podemos comprar, por ejemplo, un lapicero, que es el dinero de la empresa, se tiene que registrar también. Entonces, si nosotros actuamos de esa manera, ¿no? Registramos todos los hechos que se presentan en la empresa, entonces mi información que yo voy a elaborar y que al final se convierte en estado financiero va a ser fiable, va a ser verdadera y me va a presentar o me va a mostrar la situación, ¿no? La verdadera situación económica de la empresa y también la verdadera situación financiera de la empresa. Entonces, todos estos hechos contables se trabajan en la contabilidad, en el sistema manual o en el sistema computarizado o en el sistema electrónico, el que esté en esos momentos, y se van a reflejar estos hechos en los estados financieros. Entonces, estos estados financieros, para su conocimiento, son 4. El estado de situación financiera o balance general, como se le conoce, nos va a mostrar todo lo que tiene la empresa en el activo, todas sus deudas o obligaciones en el pasivo y el patrimonio, ¿no? El capital, el aporte del propietario, de los socios, accionistas. Ese es el estado de situación financiera. En el estado de resultados vemos la situación económica de la empresa, vemos los ingresos sabidos en un periodo determinado, los costos y los gastos. Al final se determina la utilidad o pérdida de la empresa. Recién allí determino si la empresa perdió en ese año o ganó en ese año. Y cuánto perdió o cuánto ganó. Pero después de haber registrado todos los hechos contables, fíjense, todo un proceso. No hay problema cuando hay pequeñas empresas, microempresas, no hay mucho movimiento. Pero cuando son empresas grandes, cantidad de movimiento, entonces ya no es llevar en forma manual, ¿no? La contabilidad se tiene que llevar en un sistema, tiene que llevar en contabilidad computarizada o electrónica. Porque imagínense en la planilla nomás, ¿no? Tiene 1000 trabajadores y hacer una planilla uno por uno en forma manual, que ahora ya no se hace manual, sino en forma electrónica, entonces es trabajoso, que ser bastante minucioso para poder registrar de cada uno de los trabajadores cuánto gana, cuáles son sus beneficios que le corresponden, cuánto se le tiene que descontar, cuánto va a ser el aporte del empleador, depende de la actividad que tenga la empresa, si se paga, se aporta de salud, se aporta a Senati, a Sensico, etcétera. Y si son obreros, seguro complementario y trabajo de riesgo. Entonces, fíjense, todo lo que tiene que conocer el especialista contable para que el empresario conozca la situación de la empresa. Entonces, ese es el estado de resultados, ¿ah? Después viene el estado de cambio en el patrimonio. El patrimonio son los aportes, el aporte de los socios accionistas que varían año a año. O sea, comienzo con un capital inicial, pero puedo aportar más en el transcurso del año o en los años y ya cambia mi patrimonio. Aumenta también cuando hay utilidades que se van acumulando, ¿ya? Va aumentando mi patrimonio. Entonces, todos esos cambios, variaciones o disminuciones, de aumento o disminuciones de patrimonio, se tienen que informar en el estado de cambio en el patrimonio neto.
Y el otro estado financiero, que es el estado de flujo efectivo, donde tienen que mostrarnos cuál es el movimiento del dinero, del efectivo en un periodo determinado. En actividades de operación, ¿no? Compras, ventas, por ejemplo, pagos, cobranzas. En actividades de inversión, ¿no? Inversión de maquinarias, equipos. Y actividades de financiamiento, por ejemplo, préstamos, ¿no? Adquiridos a través de una entidad financiera. Entonces, estos 4 estados financieros se hacen al final de todo el proceso contable. Ese es lo último ya, donde nos va a informar de todo el movimiento que hubo en un determinado periodo. Esto es lo que hay al final, al 31 de diciembre de este año. Me va a mostrar, como les digo, situación financiera, situación económica, el movimiento del patrimonio, o así el movimiento del efectivo. Entonces, toda labor contable debe ser realizada siguiendo unos pasos, siguiendo una secuencia, siguiendo un orden lógico. Hay procedimientos adecuados y se establecen periodos para delimitar y presentar las informaciones elaboradas. Por ejemplo, la SUNAT nos pide a la empresa de informaciones anuales, o sea, los balances anuales, las declaraciones juradas de impuesto a la renta anual. O sea, hay que preparar la información para ellos de todo el periodo. Por ejemplo, ¿no? Se va a terminar 2020, entonces va a querer la información del año 2020. Pero los usuarios, los inversionistas u otros, por ejemplo los bancos, a veces quieren información antes. Yo quiero un préstamo, el banco me dice, ya, como tú tienes tiempo que has formado tu empresa, quiero la situación financiera y económica de tu empresa por ejemplo, al 31 de octubre. Hay que preparar la información al 31 de octubre. Allí ellos van a ver si son sujetos de crédito y sus ingresos que tienen alcanzan para poder pagar ese préstamo que se le va a otorgar. Si no es así, se le desestima, le dicen no son sujetos de crédito porque sus ingresos mostrados no van a poder pagar la deuda. Y si quieren ayudar, me dirán, pues, entonces, si no es así, tienes que buscarte un garante, tienes que buscarte un aval, o tienes que dejar en garantía algo, un predio, un edificio, una vivienda, una maquinaria. Claro que tienen que costar, esas maquinarias tienen que tener un precio considerable, ¿no? Para que puedan aceptar el banco. Todo eso tiene que darse. Entonces, en el ciclo contable, el hecho contable, ¿no? Todas las transacciones se tienen que registrar en los libros correspondientes. Si hay algo que regularizar al final del periodo, por ejemplo, se hacen los asientos de apertura, se hacen los asientos de operaciones durante todo el periodo y al final se hacen algunos ajustes, como por ejemplo la provisión de CTS. O sea, hay que hacer el compromiso de pago para los trabajadores por su tiempo de servicios. Un año, un sueldo por cada año de servicio. Pero ahora las normas cambian y dice que tienen que hacerle un depósito, 2 depósitos al año a todos los trabajadores. El 15 de mayo y el 15 de noviembre. Cada 6 meses. Entonces se le hace la liquidación respectiva al trabajador de acuerdo a lo que gana y se le deposita. Pero hay que hacer la provisión para el pago. Hay que hacer el compromiso para el pago. Igual,
los inmuebles, las maquinarias, los equipos que tenga la empresa, toda la vida no le van a durar, tienen un tiempo de vida útil. Por eso es que se les hace una provisión, se le hace un ajuste por depreciación del activo fijo. Entonces, hay normas que indican que cada cosa tiene un porcentaje de depreciación. Por ejemplo, ¿no? Las unidades de transporte tienen el 20% de depreciación anual, 5 años de vida útil. Los muebles y enseres tienen 10 años de vida útil, 10% anual. Los edificios, las viviendas tienen 20 años de vida útil, 5% anual. Los equipos diversos, 4 años de vida útil, 25% anual. Entonces, dependiendo de lo que tenga la empresa, entonces tienen que hacer estos ajustes, estas provisiones para darle menor valor cada año a esos bienes, a esos activos fijos, a esos bienes que la empresa lo está usando para producir un determinado bien. Entonces son los asientos por la provisión de CTS, por la provisión del activo fijo, y también hay que hacer ajuste de costo de ventas. O sea, yo vendo las mercaderías, pero ¿cuánto me costó vender eso? Entonces, hay que sacar el costo de los productos. Entonces, generalmente hay una fórmula que se usa, ¿no? Que es el inventario inicial, lo que tengo al inicio del año, más las compras adquiridas en el periodo, menos lo que me queda, que es el inventario final. La diferencia es mi costo de ventas. Mi costo de venta de las mercaderías vendidas. Una forma de obtener el costo de venta. Pero eso es para empresas comerciales, ¿no? Para empresas comerciales. Cuando se trata de empresas industriales, la cosa ya cambia, ¿no? Porque ya hay transformación de productos, se compra materia prima, se tiene en cuenta la mano de obra del producto que está trabajando, elaborando, tienen en cuenta otros gastos indirectos de fabricación para hallar el costo de producción y para hallar el costo de venta. Entonces, dependiendo la actividad que uno se dedique, entonces se lleva un proceso contable diferente. Y debemos tener en cuenta siempre los documentos. Los documentos tienen que estar a la mano, a la vista. Dice, yo trabajo con documentos. Está el documento en mi mano, lo registro en el libro. Una vez que ya está registrado en el libro, un libro diario se le llama, donde se van a centralizar todas las operaciones. Por ejemplo, el registro de ventas es el detalle de todo lo que vendí, el total se registra en el libro diario. Todo lo que compré, ¿no?, de bienes y servicios, el detalle, sacamos el total y ese total va al libro diario. Los 100 trabajadores que tenemos, el total de las remuneraciones se centraliza al libro diario. Igual pasa con las cobranzas, con los pagos, en el libro caja. Que todo lo recibe el libro diario. Una vez que se ha recibido todo, el libro diario lo traslada, ¿no?, al libro mayor. Dice, el libro mayor. El libro mayor va a recibir toda la información del libro diario y el libro mayor va a hacer hojas de trabajo, como por ejemplo el balance de comprobación, y luego se elabora los estados financieros. Entonces, todo es un ciclo contable, continuo, o sea, no para, ¿no? Si la empresa está operativa, si la empresa está en marcha, entonces siempre va a ser lo mismo. Va a haber al inicio del periodo, al inicio del año, unas cuentas iniciales con el cual inicia, después van a cambiar los saldos de esas cuentas porque hay movimiento, hay operaciones que se dan día a día, ¿no? Compras, ventas, cobranzas, pagos, ajustes, y eso se va a reflejar en los estados financieros.
Las fases del ciclo contable o proceso contable son los siguientes, y hay que tenerlo en cuenta siempre. El análisis, la codificación e interpretación de las transacciones y los documentos contables. Primero el análisis. Si yo recibo un comprobante de pago, por ejemplo, una factura, yo tengo que analizar que esté correcto, que esté emitido en forma correcta, que estén los montos correctos, el cálculo del impuesto general a la venta de forma correcta para poder registrarlo, de forma conveniente, ¿no? Que los artículos que se hayan comprado, que se hayan adquirido, tienen que estar en forma correcta. Que el RUC de la empresa que ha comprado tiene que estar bien. Basta que el número RUC, por ejemplo, son 11 dígitos, le pongan 10 y a ese comprobante de pago no vale, porque ese RUC no existe. Son de 11 dígitos. El nombre de la empresa también tiene que estar en forma correcta. Entonces hay que analizar los comprobantes de pago, ¿no? De igual forma, las boletas de venta. Hay que analizar también, por ejemplo, para registrar la planilla, ¿no? Los sueldos de los trabajadores. Si ha trabajado los 30 días del mes, hay que pagarle 30 días al mes. Y todos sus otros beneficios. Su asignación familiar, sus horas extras, si es que ha hecho, si toca julio, diciembre, sus gratificaciones, sus descuentos, si está en la AFP, si está en el Sistema Nacional de Pensiones, si es obrero, el seguro complementario de trabajo de riesgo, el empleador tiene que aportar, de salud, o sea, analizar para poder registrar en forma correcta. Luego se codifica, ya en lenguaje contable, por eso hay un plan contable general empresarial, es un plan de cuentas que los especialistas contables ya lo conocen y de acuerdo al hecho contable que se presenta, lo registran en los libros contables. Hay que interpretar las transacciones. Por ejemplo, si está de licencia por enfermedad un trabajador, entonces no se le va a pagar completo, porque eso lo asume el seguro social. Por los 20 primeros días lo paga la empresa, pero después ya lo paga el seguro. Si sigue de licencia, el seguro le tiene que pagar. Entonces son hechos económicos que hay que tener en cuenta, porque si yo le sigo pagando normal al trabajador, va a haber problemas, ¿no? Porque si ya el seguro le está pagando, ¿por qué le estás pagando tú también en la planilla como si no tuviera nada, como si estuviera trabajando, como si estuviera laborando? Entonces hay que analizar en forma conveniente estos hechos económicos. Si hay documentación, mucho mejor. Tiene que haber documentación para poder codificarlos y registrar todos estos documentos. Otra de las fases o etapas de este ciclo contable o proceso contable son las entradas de diario. O sea, todas las operaciones que se den diariamente se deben registrar en los libros correspondientes, ¿no? Generalmente en el libro diario, pero hay libros auxiliares que nos ayudan a detallar todas las operaciones y solamente el resumen se va a centralizar en el libro diario. Porque imagínense que en este libro diario que hayan pues 1000 operaciones en el día, imagínense todo lo de en una semana no, ya no hay libro. Entonces hay otros libros, otros registros donde ayudan a que los resúmenes solamente vayan al libro diario. Entonces, si yo vendo a 50 clientes con boleta, a 100 clientes con factura,
Entonces ya son 150 operaciones que yo tengo que registrar. Entonces todo lo que es entrada, ¿no? Entrada, ingresos al libro diario. Entonces toda esta información que recibe el libro diario se va a trasladar a otro libro que es el libro mayor. Toda la información, ojo. Por eso yo les digo, todos los hechos contables, los hechos económicos que se den en la empresa se tienen que registrar contablemente. Hay que llevarlo al lenguaje contable. Porque si digo estos sí, estos no, al final la información, los estados financieros que salgan, no me va a reflejar mi verdadera situación económica. Me va a salir otra utilidad, o de repente me sale pérdida. Mi situación financiera no es todo mi activo que yo tengo, no son todas las existencias que yo tengo. Porque si yo entrego comprobante de pago, eso sí lo puedo registrar. Pero si yo no entrego comprobante de pago, entonces no puedo registrar mi contabilidad porque no se ha entregado comprobante de pago. ¿Cuál es el sustento de esa venta? No hay. Entonces no puedo registrar en la contabilidad. Por eso se dice y se recomienda que todas las operaciones que hayan se registren. Entonces, si hay algunos ajustes que realizar, ¿ya? Si hay algunos ajustes que realizar, por ejemplo, le dije yo, hacer el costo de ventas, hacer la provisión del activo fijo, hacer la provisión de la compensación por tiempo de servicio, que son los beneficios sociales de los trabajadores. Son 3 ajustes ahí, pero hay muchos más. Por ejemplo, yo vendo al cliente al crédito. No me va a pagar hasta dentro de 30, 60, 90 días, de acuerdo a cómo haya sido el trato. Pero hay algunos que me van a pagar, sí, ¿no? En la fecha que corresponde. Pero hay otros que por algún motivo no me pagan. Y eso va quedando pendiente. Pendiente de cobro, la factura número tal, ¿no? De tal fecha, ¿no? Hace un año, imagínense. Se ha hecho todos los trámites para poder cobrar, todas las acciones de cobranza y no se puede. Entonces es una factura que figura en mi activo pendiente de cobro y que eso me genera utilidad. Entonces, si yo sé que este cliente ya no me va a pagar porque de repente ya no existe la empresa, porque quebró, porque no tiene liquidez, entonces tengo que hacer un ajuste. Y eso se llama una provisión por cobranza dudosa. Entonces, y es un ajuste que tengo que hacer. Pero tengo que estar atento a ver por cuánto, ¿no? De repente no es solamente un cliente, sino son varios clientes. Entonces tengo que estar atento ahí en los acontecimientos que se den en la empresa. Tengo mercaderías, a veces algunas empresas se llenan el almacén de mercaderías y a veces se les pasa que la mercadería cuando van a revisarla, van a hacer el inventario físico, hay mercadería que ya se pasó de fecha de vencimiento o que está malograda. Entonces ya no puede ser apta para el consumo. ¿Qué hacemos con esa mercadería? Tenemos que darle de baja, ¿ya? Porque el cliente no me va a comprar eso. Entonces se llama realizar una provisión por desvalorización de existencias. Entonces hay otra provisión que tengo en cuenta ahí. Algún robo, algún incendio, algo fortuito que ha pasado y que implica que mi empresa haya sufrido pues alguna disminución de mis bienes. Tengo que registrarlos, tengo que provisionarlos. Porque eso me va a hacer que me baje la utilidad. Porque si yo no considero nada de eso, es como si lo tuviera yo en mi empresa y que ya no lo tengo.
y me va a generar el pago de impuestos, de mayor impuesto. Entonces, todos los ajustes que sean necesarios, por eso hay que revisar, ¿no? Cuando se hacen ya los estados financieros de fin de año, hay que revisar todos los acontecimientos que se hayan dado y que no se han registrado para poder hacer los ajustes necesarios. No se debe pasar nada. Luego de hacer ya estos ajustes, se realiza el balance de comprobación, ¿no? Es una hoja de trabajo donde la finalidad es revisar, ¿no?, que haya una igualdad y que no se hayan cometido errores al pasar las cuentas. O sea, del libro diario se traslada al libro mayor y del libro mayor se traslada a esta hoja de trabajo, que es el balance de comprobación. Entonces la suma me tiene que cuadrar. El debe tiene que ser igual al haber. ¿Ya? Y después establecemos los saldos de cada una de las cuentas y vemos que sí hay una igualdad. Entonces aquí determinamos nosotros si la empresa pierde o gana en un determinado periodo. ¿Ok? Entonces el balance de comprobación es importante porque eso nos va a ayudar a establecer o elaborar los estados financieros. Entonces se elaboran los estados financieros y ya me muestran en esa fecha cómo estoy. Si vale la pena seguir invirtiendo, si ya lo que invertí me está generando las utilidades que yo quería o me está generando la rentabilidad que yo esperaba. Y si no es así, hay que tomar decisiones. ¿Sigo invirtiendo? ¿Me arriesgo un año más? ¿O cierro mi negocio? Porque el que invierte es para ganar, ¿no es cierto? El que invierte es para ganar. Pero se dan algunos casos pues que no resulta, ¿no? Por más empeño que se le ponga al negocio, a la empresa, no da. Entonces, para seguir perdiendo, es mejor o cambiar de giro de negocio o cerrar la empresa. O dedicarme a otra actividad. Eso es lo que me da a saber, mediante la información, los estados financieros. Estoy perdiendo, pero ¿cuál es el motivo de que haya perdido en este año? Haya muchos gastos administrativos, de repente muchos gastos financieros, o sea, los préstamos que me han cobrado intereses muy altos intereses me han cobrado. Entonces hay que ver de buscar una entidad financiera, de buscar un banco que nos cobre los intereses más bajos. Entonces de esa manera bajo mis gastos financieros. De repente gastos administrativos. Hay mucho personal y se está pagando muchas remuneraciones, muchos sueldos. De repente hay 4 personas y solamente se necesitan 2 nada más para que puedan cumplir esas funciones. Entonces hay que hacer una evaluación y quedarse con los que se crea conveniente, ¿no? Los que se merezcan estar en ese puesto. Entonces se van reduciendo ahí los gastos. Y así se tiene que ir analizando, ¿no? Y los inversionistas tienen que tomar decisiones, o en todo caso el gerente general tiene que tomar decisiones para la mejora de la empresa, para el bien de la empresa. La idea es de que la empresa crezca cada día más. Comencé desde abajo y ya estoy creciendo porque llevo una buena administración. La gestión del representante legal, que es el gerente, es muy buena y estamos creciendo año a año, día a día. Entonces, fíjense, todo este proceso contable se da en todas las actividades, ¿no? Desde el inicio, desde que comienzo mi empresa, desde que decidí tener mi empresa, ¿no? Con otras personas, unos socios, constituye una empresa, ¿no? Por ejemplo, una empresa comercial.
La comercialización de abarrotes. Es una empresa comercial ICA SRL, Sociedad de Responsabilidad Limitada. Cada uno de los socios ha aportado, puede ser dinero, puede haber aportado bienes, mercaderías, otros pueden haber, yo tengo una camioneta, ¿no? Tengo una camioneta, ya la aportan, hacen la transferencia a la empresa y ese es el aporte del socio. Yo tengo mercaderías, también aporte de ese socio. Yo tengo dinero, el aporte del socio. Entonces, ese es el aporte inicial. Comienza a hacer los trámites ya de constitución, se inscriben en los registros públicos, ¿ya? Obtienen su RUC en la SUNAT, se le autoriza que emitan los comprobantes de pago y comienza a funcionar la empresa. Comienza a invertir, ¿no? A comprar los productos, a vender los productos. Entonces, todos esos acontecimientos que se están dando ya en la empresa al inicio se tienen que estar registrando contablemente. Ya hay operaciones de compra, hay operaciones de venta, operaciones de cobranza, operaciones de pagos, ¿no? De repente necesitamos algún préstamo bancario de igual forma, ¿no? Hay trabajadores, están en planilla, hay que pagarle todos sus beneficios, sus remuneraciones. Si trabajan fuera del horario normal, hay que pagarle sus horas extras. Si están en julio, en diciembre, hay que pagar su gratificación. O sea, todo de acuerdo a ley, para no tener problemas con nadie. Ni en la parte laboral, ni en la parte tributaria, ¿no? que tiene que ver la SUNAT. Entonces, después de todas estas operaciones se ven los resultados. Al final del año, al final del periodo. Entonces, perdí o gané. Si obtuve utilidad, bueno, vamos a iniciar también esa utilidad. No es la que esperaba. Se ganó, sí, pero no es la que esperaba. Yo esperaba un 15% de utilidades y he tenido un 7%. Entonces, ¿qué ha pasado? Entonces hay que darle más fuerza a las ventas, ¿no? Hay que contratar de repente más vendedores para que puedan vender productos y obtener la utilidad que se espera. O si se perdió, ¿por qué se perdió? ¿No? ¿Cuáles fueron los mayores gastos que hubieron? Entonces hay que reducir los gastos para que en este periodo que viene, este año que viene, obtener utilidades. Entonces, fíjense, es una empresa comercial, compra y vende nada más, ¿no? Compra y vende. Entonces, se ven los resultados de las operaciones y después se ven los estados financieros, los resultados, que se analizan a través de métodos de análisis. Pero eso ya lo hace el profesional contable, ¿no? Con métodos de ratios financieros, se ve la liquidez de la empresa, se ve la gestión de la empresa, el endeudamiento o la rentabilidad. Así es una empresa industrial, ¿no? Una empresa industrial. Ustedes saben que las empresas industriales son las que transforman la materia prima, transforman el producto en otro. Por ejemplo, una panadería, ¿no? Una panadería transforma la harina en pan, generalmente, en variedad de panes. Ya ustedes han consumido la variedad de panes que se puedan hacer, ¿no? Pan de leña, pan francés, pan de manteca, pan de maíz, tantos productos que pueden derivar de la harina. Entonces, transforma. ¿Qué tiene que tener en cuenta esta empresa? Todas las operaciones de producción, ¿no? La adquisición de materia prima, ¿no? Los materiales que se utilizan, los ingredientes que se utilizan, el personal que está elaborando este producto, los gastos varios que tienen para producir estos productos, como por ejemplo el alquiler del local, el alquiler de maquinaria, de repente el pago de energía eléctrica, el pago de agua, la depreciación de las maquinarias, los
las leyes sociales, las CTS, son los beneficios de los trabajadores, o sea, tantos gastos que hay que se tienen que tener en cuenta. Para poder saber cuál es mi costo unitario de un producto, yo tengo que registrar todos mis gastos. Cuánto gasté en materia prima, cuánto gasté en mano de obra, cuántos fueron los gastos varios, para poder determinar el costo unitario. Se registran en los libros, se ve el resultado de las operaciones. Se perdió o se ganó. Igual se analizan. Si se gana, hay que analizarlo. De repente el otro año puede ir mejor y podemos ganar más. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Minimizar los costos. Sin perder la calidad del producto, buscar otras alternativas. Por ejemplo, el que me vendía la materia prima me está vendiendo muy caro, hay otro proveedor que me vende más barato. Entonces hay que hacer los contactos necesarios para poder adquirir más cómodo la materia prima y por lo tanto los costos serán más bajos y las utilidades mayores. Y al final los estados financieros, el resultado de todo el proceso contable para tomar decisiones. Entonces, el que toma decisiones es el gerente y tiene que darle a conocer a los dueños, a los inversionistas, a los propietarios de la empresa. Porque ellos son los que están invirtiendo, ellos son los que están arriesgando un capital para obtener utilidades. Esa es una empresa industrial. Y hay una serie de actividades, ¿no? Que todas las actividades tienen que estar registrando todos los hechos contables económicos que se den. Una empresa agrícola, ¿no? Por ejemplo, el espárrago, ¿no? Cultivo de espárrago. Tiene que estar desde el momento de la siembra, ¿no? Tiene que estar ahí viendo todos los gastos que conllevan este producto, que la materia prima, que es la semilla, luego todos los fertilizantes, los trabajadores que tienen que ver de abonar la tierra, que tienen que estar viendo de que crezca convenientemente el producto, después de que viene la cosecha, la venta. Todos estos acontecimientos se tienen que ir registrando. Entonces, cualquier actividad de cualquier negocio se tiene que hacer el proceso contable para que al final pues nos den los resultados esperados, nos den la información necesaria para tomar decisiones. Me conviene este negocio, hay que seguir, está muy bien, es rentable el negocio. Seguimos adelante, vamos creciendo día a día. Pero si no es así, hay que ver de tomar algunas decisiones, establecer estrategias de revertir la situación. Muy bien, entonces cualquier consulta que tengan, ya pueden ustedes hacerla con confianza en el correo, en el número de celular o por Facebook. Estamos en la 7ª sesión, está también la evaluación de la 7ª sesión y ya nos estaremos viendo en la próxima sesión, Dios mediante. Que tengan muy buenas tardes y a cuidarse. Nos estamos viendo.